Sus manos temblaban mientras sostenían el manuscrito. 847 páginas de letra diminuta, cada línea, una sentencia de muerte disfrazada de guía espiritual. Era su noche de bodas, el 12 de octubre de 1456, y Agnes de Montfort no sabía si el papel que tenía entre los dedos era un manual matrimonial o su certificado de defunción. El confesor aguardaba tras la puerta de la alcoba, con su pluma preparada para anotar cada detalle de lo que ocurriría esa noche. Sus oídos estaban entrenados para detectar la diferencia entre un gemido de dolor piadoso y un suspiro de placer pecaminoso. Porque en la Europa medieval, el acto más íntimo entre dos personas se había convertido en un espectáculo público para la Iglesia. Su cuerpo no le pertenecía. Nunca le había pertenecido. Desde el día en que nació mujer en un mundo donde la Iglesia había convertido cada centímetro de piel femenina en territorio de pecado, había sido propiedad de un sistema que regulaba hasta sus suspiros más silenciosos. La vela parpadeaba sobre la mesilla, proyectando sombras danzantes sobre las páginas del manual. Agnes leyó en voz baja. Capítulo 1. De las posturas permitidas al cristiano en el lecho conyugal. Solo había una ilustración, una sola. El hombre encima, la mujer debajo, ambos con rostros de mártires, camino al patíbulo. Esa noche, Agnes no era una novia. Era un soldado entrando en batalla, armado únicamente con las páginas de un manual que podía salvarla o condenarla. Su esposo también temblaba, porque él también sabía la verdad. En el lecho conyugal medieval, el placer era herejía, el deseo era demonio, y el amor era el pecado más mortal de todos. Dicen que el cuerpo no miente, y el cuerpo de Agnes esa noche contaba una historia de terror que ninguna doncella debería conocer, que había nacido en una época donde amar físicamente a tu esposo podía costarte la vida. Esta no es la historia de una noche de bodas. Es la historia de cómo la institución más poderosa de Occidente convirtió el acto humano más natural en un campo de batalla donde cada beso podía enviarte al infierno. Para entender cómo llegó la humanidad a ese punto de terror sexual, hay que retroceder a 1215, cuando la Iglesia Católica tomó la decisión más invasiva de su historia. No bastaba controlar las almas, había que controlar los cuerpos. El Cuarto Concilio de Letrán estableció la confesión auricular obligatoria. Lo que parecía una reforma espiritual se convirtió en el sistema de espionaje más sofisticado de la Edad Media. Los confesores recibieron manuales detallados sobre qué preguntar y qué anotar sobre la vida sexual de cada feligres. El Summa Confessorum contenía 847 páginas de preguntas específicas sobre prácticas sexuales. Eran interrogatorios obligatorios que cada cristiano debía someterse anualmente, bajo pena de excomunión. ¿En qué posición consumasteis el matrimonio? ¿Experimentó vuestra esposa placer visible? ¿Cuántas veces gemisteis durante el acto? ¿Mirasteis el cuerpo desnudo de vuestro cónyuge con deleite? Las preguntas se volvían cada vez más específicas, más humillantes. Todo quedaba registrado en libros que se conservaban en los archivos diocesanos, convirtiendo la intimidad de millones de personas en documentos administrativos. Se crearon calendarios sexuales que prohibían el coito durante 180 días al año. Toda la Cuaresma, todo el Adviento, todos los viernes, todos los domingos, todas las fiestas religiosas. Una pareja cristiana medieval tenía permitido mantener relaciones 5 meses al año, solo para procrear. Los vecinos eran animados a denunciar
ruidos sospechosos. Las sirvientas informaban sobre las sábanas de sus señores, si estaban demasiado manchadas, si olían demasiado, si habían sido cambiadas con frecuencia. Se instalaron buzones para denuncias anónimas en las iglesias. El cuerpo femenino se convirtió en el territorio más vigilado del universo cristiano. Las mujeres debían confesar no solo sus actos, sino sus pensamientos, sus sueños, sus reacciones corporales involuntarias. Experimentar placer durante el acto sexual, incluso dentro del matrimonio, se consideraba síntoma de posesión demoníaca. Los teólogos desarrollaron una taxonomía completa del pecado sexual femenino. Estaba la lujuria activa, cuando la mujer mostraba deseo, la lujuria pasiva, cuando disfrutaba siendo deseada, la lujuria mental, cuando pensaba en el acto sexual fuera del momento procreativo, y la lujuria corporal, cuando el cuerpo respondía físicamente. Cada parroquia tenía un registro de pureza, donde se anotaban las fechas de las relaciones sexuales de cada pareja, cruzadas con los calendarios litúrgicos para detectar violaciones. Los confesores mantenían estadísticas detalladas sobre la frecuencia sexual de sus feligreses, sus posiciones preferidas, sus niveles de placer confesado. Los niños eran especialmente útiles como espías involuntarios. Se les enseñaba a prestar atención a los ruidos extraños del dormitorio paterno y reportar comportamientos inusuales. Muchos niños medievales crecieron creyendo que espiar la vida sexual de sus padres era un deber cristiano. Así, la Iglesia construyó una máquina de terror sexual que convertiría a generaciones enteras de europeos en víctimas de su propia humanidad. En la mente retorcida de los teólogos medievales, existían 5 actos sexuales que podían considerarse no pecaminosos. Pero cada uno venía con condiciones tan específicas que convertían el sexo en una ceremonia religiosa más compleja que la misa. El único sexo bendecido era aquel para engendrar hijos. La posición debía ser exclusivamente la misionera, con el hombre arriba y la mujer abajo, imitando la jerarquía divina. La mujer debía permanecer inmóvil, con los ojos cerrados, rezando mentalmente, sus manos cruzadas sobre el pecho, como una difunta. El hombre debía penetrar con eficiencia mecánica, sin caricias preliminares, sin besos prolongados. El coito debía durar lo mínimo necesario para la eyaculación. Cualquier prolongación se interpretaba como búsqueda de placer. El placer estaba prohibido para ambos. Si cualquiera experimentaba disfrute, el acto se contaminaba de lujuria y se convertía en pecado mortal. Los teólogos explicaban que el placer sexual era el demonio entrando en el cuerpo a través de las sensaciones carnales. Basándose en San Pablo, la Iglesia estableció que los esposos se debían mutuamente el acceso sexual. Este débito se había convertido en una transacción comercial regulada hasta el último detalle. Un esposo podía cobrar su débito sexual y la esposa no podía negarse sin cometer pecado de desobediencia. Pero incluso esta transacción tenía reglas. El sexo debía realizarse sin pasión, como quien paga una deuda. Los teólogos especificaron que los esposos debían mantener rostros serios durante todo el encuentro. Los médicos medievales creían que ciertas posiciones sexuales podían corregir problemas de fertilidad. La Iglesia permitía estas medicinas carnales, siempre que fueran prescritas por un médico cristiano y supervisadas por un confesor. Existían manuales que describían qué posiciones ayudaban a concebir varones, cuáles favorecían las hembras y cuáles corregían defectos en la semilla masculina. Pero incluso
Estas posiciones medicinales debían realizarse con absoluta seriedad clínica, sin placer. La Iglesia permitía el sexo matrimonial como medicina contra la lujuria extramarital. Si un hombre sentía deseos impuros hacia otras mujeres, podía usar a su esposa como remedio carnal. Este remedio venía con instrucciones precisas. Debía realizarse con repugnancia, como quien toma medicina amarga. Los manuales incluían oraciones de repugnancia. Señor, acepto esta amargura carnal para evitar el pecado mayor. Cuando uno de los esposos estaba próximo a la muerte, la Iglesia permitía un último encuentro sexual sacramental, realizado en presencia de un sacerdote. El cónyuge moribundo debía confesar todos sus pecados sexuales pasados durante la unión, mientras el sacerdote tomaba notas para determinar si el alma partía en estado de gracia. Estos 5 actos permitidos no eran concesiones al amor humano. Eran una demostración del genio malévolo de un sistema que había logrado convertir incluso el sexo legal en tortura psicológica refinada. Si los actos permitidos eran una prisión, los prohibidos eran una sentencia de muerte. La Iglesia había catalogado 5 categorías de sodomía matrimonial que enviaban a una pareja cristiana directamente a la hoguera. El crimen más imperdonable era experimentar disfrute durante el acto sexual, incluso dentro del matrimonio santificado. Los teólogos habían desarrollado una ciencia para detectar el placer culpable. Si la mujer gemía, si sus mejillas se sonrosaban, si su respiración se aceleraba. Los confesores preguntaban específicamente: ¿sentisteis gozo carnal durante el ayuntamiento? ¿Experimentasteis calor en las partes íntimas? ¿Deseasteis que el acto durara más tiempo? Una respuesta afirmativa podía resultar en años de penitencia, flagelación pública e incluso separación forzosa. Muchas mujeres aprendieron a fingir dolor durante el acto sexual, gimiendo como torturadas, contorsionando sus rostros en muecas de sufrimiento para protegerse de las acusaciones de lujuria. Algunas usaban cilios internos para garantizar dolor real durante el coito. Cualquier posición que no fuera la misionera estaba clasificada como sodomía. La mujer encima del hombre invertía el orden divino y se consideraba blasfemia contra la jerarquía celestial. El sexo por detrás era bestialidad. De lado era pereza espiritual. Sentados era lujuria desmedida. Existían ilustraciones detalladas en los manuales para confesores, mostrando exactamente qué posiciones constituían herejía. Los confesores interrogaban sobre cada detalle anatómico: dónde habían puesto las manos, cómo habían movido las caderas, en qué dirección habían mirado durante la penetración. En 1378, en Augsburgo, una pareja fue quemada viva porque la esposa confesó que a veces se ponía encima de su marido para evitar dolor de espalda durante el embarazo. El sexo oral se castigaba con muerte en casi toda Europa cristiana. La definición era tan amplia que incluía cualquier contacto entre boca y genitales, incluso a través de ropa. Un marido que besara el vientre de su esposa embarazada podía ser acusado de sodomía. En 1432, en París, un matrimonio fue ejecutado porque la esposa confesó que, durante una enfermedad de su marido, había puesto su boca sobre su miembro para darle calor. El confesor interpretó este acto de compasión como el más grave de los pecados sexuales. El calendario sexual era una obra maestra de tortura psicológica. 180 días del año estaban prohibidos para el contacto sexual. Las parejas debían memorizar calendarios complejos que cambiaban anualmente según las fiestas móviles. Un error de cálculo resultaba en años de penitencia. Muchas parejas
desarrollaron obsesiones neuróticas con los calendarios, llegando a la abstinencia total por terror a equivocarse de fecha. El sexo se había convertido en una operación matemática más compleja que la navegación astronómica. La masturbación, incluso dentro del matrimonio, era considerada el pecado que más ofendía a Dios. Un hombre que se tocara a sí mismo, incluso en presencia de su esposa, cometía un pecado más grave que el adulterio. La definición se extendía a cualquier estimulación que no fuera la penetración directa durante el acto procreativo. Tocarse mutuamente antes del coito era masturbación. Después, también. Incluso pensar en el placer sexual fuera del momento específico del ayuntamiento era masturbación mental. Esta catalogación obsesiva del pecado sexual no era teología. Era terrorismo psicológico refinado hasta la perfección. La genialidad del sistema medieval no estaba solo en las reglas, sino en cómo se hacían cumplir. La Iglesia había creado una red de espionaje que convertía a cada cristiano en espía de la intimidad ajena. En cada parroquia, el párroco mantenía el Liber Peccatorum, libro de los pecados, donde registraba todas las confesiones sexuales. Estos libros se enviaban a los obispos, que compilaban informes regionales sobre la salud moral diocesana. Las denuncias anónimas eran fomentadas activamente. La Iglesia ofrecía indulgencias a quien denunciara comportamientos sexuales sospechosos. Se instalaron buzones especiales donde dejar notas describiendo lo escuchado a través de las paredes vecinas. Las sirvientas se convirtieron en informantes especiales. Se les instruía sobre qué buscar: sábanas arrugadas, olores sospechosos, manchas reveladoras, cambios en el comportamiento de los señores después de las noches conyugales. A cambio de información detallada, recibían absoluciones especiales. Los médicos también participaban. Cuando una mujer consultaba sobre problemas ginecológicos, el médico debía informar al confesor sobre cualquier síntoma que indicara actividad sexual impropia. Las mujeres que desarrollaban infecciones eran automáticamente sospechosas de haber violado las normas sexuales. Las comadronas participaban activamente. Durante los partos, debían examinar los genitales femeninos buscando señales de depravación, cualquier marca, cicatriz o deformación que indicara prácticas prohibidas. Sus informes se incluían en los expedientes parroquiales de cada mujer. Los barberos cirujanos, que realizaban exámenes médicos básicos, debían reportar cualquier marca en los genitales de sus pacientes que indicara prácticas sexuales prohibidas. Existían manuales ilustrados que mostraban qué señales físicas eran evidencia de sodomía matrimonial. Incluso los confesores de otras parroquias intercambiaban información. Si una persona confesaba un pecado sexual en una iglesia diferente, el confesor debía informar inmediatamente al párroco de origen. No había escape geográfico posible. El sistema era tan perfecto que las parejas vivían en paranoia constante. No sabían si sus sirvientes los espiaban, si sus vecinos los escuchaban, si sus propios hijos los observaban. La intimidad se había convertido en un lujo imposible en la Europa cristiana medieval. Los castigos por crímenes sexuales medievales no eran proporcionales, eran ejemplares. La Iglesia había decidido que solo el terror absoluto mantendría la pureza sexual. Para crímenes menores, como experimentar placer conyugal, los castigos incluían flagelación pública, ayuno extremo, separación temporal y peregrinaciones punitivas. Una mujer acusada de gemir demasiado podía ser obligada a caminar descalza hasta Santiago, confesando su pecado a cada persona del camino.
Los hombres acusados de lujuria matrimonial llevaban túnicas amarillas con llamas bordadas, identificándolos públicamente como pecadores sexuales. Algunos eran forzados a llevar cilios permanentes con puntas de metal que se clavaban en la carne con cada movimiento. Para crímenes mayores, como posiciones prohibidas o sexo oral, las penas eran capitales. Muerte por fuego era el castigo estándar. Las ejecuciones eran públicas y servían como advertencias para toda la comunidad cristiana. En 1451, en Colonia, una pareja fue quemada por inversión diabólica. La mujer se ponía encima de su marido. La ejecución duró 3 horas, con predicaciones sobre lujuria matrimonial. Sus hijos fueron separados y enviados a monasterios, llevando el estigma de ser descendientes de sodomitas matrimoniales. Los registros de la Inquisición contienen casos aún más extremos. En 1363, en Valencia, una mujer fue quemada por haber besado los genitales de su esposo durante una enfermedad. Bajo tortura, confesó que lo había hecho por compasión, pero los inquisidores dictaminaron que la compasión carnal era lujuria disfrazada como virtud. Lo más cruel era que las propias víctimas a menudo pedían los castigos más severos. Generaciones de terrorismo psicológico habían convencido a millones de que experimentar placer sexual era invitación demoníaca. Preferían el fuego temporal al eterno. Los registros están llenos de mujeres autodenunciándose por sentir placer, suplicando castigo antes de contaminar a su familia, hombres flagelándose por tocar los pechos de sus esposas, parejas pidiendo separación permanente por no controlar su atracción mutua. La Iglesia había logrado que las víctimas colaboraran en su propia destrucción, convencidas de que era necesaria para su salvación eterna. Sin amor, sin placer, sin intimidad, solo terror, vigilancia, castigo y muerte. La ironía más brutal del sistema medieval era que sus arquitectos violaban sistemáticamente todas las reglas que imponían. Mientras las parejas cristianas vivían aterrorizadas por cada beso, los clérigos mantenían harenes secretos y practicaban exactamente las perversiones que castigaban con muerte. Los archivos vaticanos revelaron la dimensión del escándalo. El Papa Alejandro VI, quien reforzó las reglas más estrictas sobre sexualidad matrimonial, mantenía relaciones con múltiples amantes, había engendrado 7 hijos ilegítimos y organizaba orgías papales que duraban días. Sus banquetes especiales incluían prostitutas disfrazadas de monjas y competencias sexuales entre cardenales. Los obispos que redactaron los manuales más invasivos mantenían concubinas oficiales, a menudo varias simultáneamente. Los confesores que torturaban psicológicamente a las parejas utilizaban esa información para chantajear sexualmente a las mujeres más atractivas de sus parroquias. Los inquisidores que quemaban esposos por sodomía matrimonial mantenían laboratorios de tortura sexual donde experimentaban con prisioneras, usando exactamente las prácticas que consideraban heréticas en matrimonios. En 1367, en el convento de San Damiano, los monjes habían convertido las instalaciones en burdel clandestino, practicando sistemáticamente todas las perversiones del manual eclesiástico. Cuando las autoridades irrumpieron, encontraron 30 mujeres y niñas secuestradas, obligadas a rituales sexuales, justificados como exorcismos especiales. El caso se silenció. Los monjes fueron trasladados, las víctimas acusadas de provocar tentación y enviadas a clausura perpetua. El cardenal Giovanni de Medici, futuro Papa León XIII, había redactado los pasajes más duros sobre sodomía matrimonial,
estableciendo que cualquier contacto sexual no procreativo merecía la hoguera. Simultáneamente, mantenía relaciones con 12 jóvenes de ambos sexos y había diseñado instrumentos de tortura sexual que consideraba experimentos teológicos. Cuando se convirtió en papa, endureció las penas por impureza matrimonial, estableciendo que incluso mirar con deseo el cuerpo del propio cónyuge requería años de penitencia. Mientras tanto, sus apartamentos vaticanos eran descritos como una versión terrenal del infierno. La red de control sexual no era sistema moral, era máquina de chantaje y sadismo que permitía poder absoluto sobre las vidas íntimas de millones, mientras sus operadores vivían en libertad sexual rayando en demencia. Los verdaderos demonios no estaban en los lechos matrimoniales donde las parejas se amaban. Estaban en los palacios, donde se escribían las reglas que convertían el amor en herejía. El sistema de terror sexual medieval se erosionó lentamente, víctima de su propia brutalidad y de la creciente conciencia de que algo antihumano había infectado el cristianismo. Las primeras grietas aparecieron en universidades del siglo XV, donde médicos y filósofos cuestionaron si era voluntad divina que el sexo fuera experiencia de horror. Los estudios anatómicos revelaron que el cuerpo humano estaba diseñado para experimentar placer, no solo reproducirse. La imprenta fue crucial. Los manuales confesionales, antes circulando solo entre clérigos, fueron leídos por laicos educados, que se escandalizaron al descubrir la invasividad sadista de las prácticas. Por primera vez, la gente pudo comparar la moral cristiana con lo que realmente ordenaban los manuales. Los artistas del Renacimiento jugaron papel subversivo. Sus representaciones del cuerpo como hermoso contrastaban con la teología que presentaba la carne como corrupta. Cada escultura de Miguel Ángel era declaración de que la sexualidad era compatible con espiritualidad. Las propias víctimas comenzaron la revolución. Familias enteras se negaron a confesar detalles íntimos. Mujeres se organizaron para protegerse de confesores depredadores. Hombres cuestionaron si era pecado amar físicamente a sus esposas. En 1517, Martín Lutero criticó la tiranía confesional que convierte el lecho matrimonial en tribunal inquisitorial. Su rechazo a la confesión obligatoria rompió un pilar fundamental del sistema de vigilancia sexual. Pero el cambio más profundo vino de las mujeres. Siglos de terrorismo habían creado madres que se negaban a transmitir ese horror a sus hijas. En conversaciones secretas circularon versiones alternativas donde el amor físico no era pecado, donde el placer no era demoníaco, donde la intimidad era sagrada precisamente porque era íntima. Estas herejías domésticas se extendieron más rápido que cualquier decreto papal. Las madres enseñaron a sus hijas que sus cuerpos les pertenecían, no a la Iglesia. Las abuelas compartieron secretos sobre cómo experimentar placer sin culpa. En 1563, el Concilio de Trento intentó restaurar el control sexual, estableciendo reglas aún más estrictas. Pero era demasiado tarde. La gente había probado la libertad y no iba a renunciar a ella voluntariamente. Los registros parroquiales del siglo XVI muestran un descenso dramático en las confesiones sexuales. No porque las parejas hubieran dejado de tener relaciones, sino porque habían dejado de considerar que su intimidad fuera asunto de la Iglesia. La última ejecución documentada por sodomía matrimonial tuvo lugar en 1598, en una aldea de los Pirineos. Una pareja fue quemada por lujuria matrimonial excesiva. Pero esta vez,
algo inédito ocurrió. El resto del pueblo se rebeló contra la sentencia. Los aldeanos apagaron la hoguera, liberaron a la pareja y expulsaron físicamente al inquisidor. Cuando las autoridades enviaron refuerzos, encontraron el pueblo vacío. Todos se habían refugiado en las montañas. El sistema había perdido su arma más poderosa, el consenso de las víctimas. La gente ya no creía que merecer tortura por amar a sus cónyuges fuera voluntad de Dios. Ya no era reina, ya no era súbdita, solo era una mujer reclamando su derecho a amar. Sin miedo, sin vergüenza, sin supervisión clerical. Siglos después, las cicatrices de esa época siguen sangrando en la psique occidental. Millones aún cargan traumas sexuales que se remontan a esos siglos de condicionamiento que enseñaba que el placer era pecado. Lo más escalofriante es reconocer cuántos mecanismos medievales siguen activos. La vigilancia de la intimidad se digitalizó, pero no desapareció. El chantaje sexual sigue siendo herramienta de control político. Las instituciones religiosas usan la culpa sexual como manipulación emocional. En pleno siglo XXI, existen lugares donde el Estado regula qué posiciones sexuales son legales entre casados, donde médicos informan sobre la vida sexual de pacientes, donde niños son educados para espiar la intimidad parental. El manual de 847 páginas que aterrorizó a Agnes en 1456 no desapareció, cambió de formato. Ahora es una app que monitorea tu actividad sexual, un algoritmo que analiza mensajes privados, una ley que obliga a mujeres a confesar a jueces por qué quieren controlar su reproducción. La tecnología cambió. La sed de control sobre la sexualidad permanece idéntica. Esta es la historia de Agnes, pero también nuestra historia. Cada vez que permitimos que instituciones regulen lo que ocurre entre adultos que se aman, encendemos de nuevo esas hogueras medievales. El cuerpo humano no miente, y nos está diciendo lo mismo que les gritaba a nuestros ancestros, que somos seres hechos para el amor, no para el miedo. Que nuestra sexualidad es sagrada precisamente porque es nuestra, que la intimidad es un derecho humano, no un privilegio ganado mediante sumisión. La historia de la regulación sexual medieval no es curiosidad histórica. Es advertencia urgente sobre lo que ocurre cuando las sociedades permiten que el miedo al cuerpo humano se convierta en la base de sus sistemas de control social. Mientras haya instituciones que crean que pueden mejorar el alma humana mediante la tortura del cuerpo humano, seguiremos necesitando recordar a Agnes, temblando en su alcoba medieval, sosteniendo un manual que convertía el amor en herejía. Su terror fue real. Su sufrimiento fue innecesario. Su historia es también la nuestra. No era una novia. Era una prisionera. No era un matrimonio, era una condena. No era moral, era terror puro, envuelto en teología. Así mueren las civilizaciones, no con bombas ni invasiones, sino cuando permiten que el miedo al cuerpo humano infecte su capacidad de amar. Esta es la historia de Agnes de Montfort. Pero sobre todo, es la historia de la humanidad aprendiendo que el amor nunca fue el enemigo. El enemigo siempre fueron quienes tenían miedo del amor.